Encuentros paranormales, fantasmas aterrorizando a la gente. Esto y más en el episodio de hoy. Bienvenido, bienvenida al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Tali Trujillo, medium, canalizadora y adicta a todos los temas espirituales. El día de hoy vamos a hablar de un tema para inaugurar nuestra serie especial de Halloween, un tema que muchas veces es tabú y que tiene un porqué. Y es que los temas en los cuales no tenemos el control, en donde nos damos un salto a lo desconocido y muchas veces no tenemos las respuestas, son temas que nos ponen los pelos de punta. Así que en el episodio de hoy, poltergeist o encuentros paranormales. Vamos a empezar con la definición popular de poltergeist o que todos tenemos. Y es que son encuentros con espíritus o entidades totalmente negativas que se manifiestan a través de una parte física, es decir, a través de ruidos, de movimientos, incluso de ataques directos a nuestra persona. Dejando de lado los ataques espirituales, mentales o emocionales, los poltergeist se van directamente a atacarnos físicamente. La primera pregunta que seguramente te está surgiendo es: ¿son reales? Y la respuesta es sí, son reales. Seguramente va a haber muchas opiniones, y las hay, divididas acerca de esto, que si son reales, que si se puede, que si no se puede. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal y desde mi experiencia como medium y con mis clientes, puedo decirte que este tipo de encuentros paranormales existen, son reales, pero la verdad es que son muy poco comunes. Entonces puedo decirte que pierdas el cuidado porque estamos en un 99% de probabilidades de que esto jamás te va a pasar. Sin embargo, tener el conocimiento de este tipo de actividades paranormales nos puede ser bastante útil para dejar de ver estos temas como tabús y sobre todo para tener un entendimiento y un conocimiento que va más allá del miedo puro. Entremos ahora en más a profundidad cómo ocurre un poltergeist o cómo este tipo de entidades puede entrar en contacto con nosotros e incluso llegar a esos extremos de dañarnos físicamente. Y es que para entender esto hay que comprender el plano espiritual y cómo está formado. El plano espiritual, por muy difícil que a muchos les parezca, es un plano que está justo al lado del nuestro. Es decir, es como un sándwich donde un ingrediente está justo al lado de otro y muchas veces no puedes ver una separación cuando los estás comiendo. Puede parecer un poco absurdo esta descripción, pero es la realidad. El plano espiritual es un plano espejo, o más bien, nosotros, el plano físico, somos el reflejo de la realidad espiritual. Todo lo que ocurre en esa realidad se manifiesta de una forma o de otra en esta realidad física. Y viceversa, lo que nosotros hacemos en este plano físico llega al plano espiritual, como el famoso karma. Si yo en este momento salgo y, no sé, le aviento una piedra a un coche, esto va a tener una repercusión en mi karma y me va a generar un karma, pues, negativo. Asimismo, en ese plano espiritual se encuentran muchos tipos de entidades. Anteriormente he hablado de las divisiones que yo considero más prácticas de usar al referirnos al plano espiritual, que son el bajo astral, el medio astral y el alto astral. Podríamos considerar que nosotros los seres humanos nos encontramos, o la mayoría, en un medio astral, es decir, estamos ascendiendo, o eso es lo que deberíamos estar haciendo. Con nuestras buenas acciones, buenos pensamientos, nos deberíamos acercar a un plano de luz o de iluminación, donde normalmente están los guías espirituales, el yo superior, Dios, los ángeles, etc. Pero, ¿qué ocurre con los planos bajos o el bajo astral? Resulta que en estos hay muchísimos tipos de entidades, algunas de ellas han tenido un cuerpo físico, es decir, han sido humanos, y muchas otras de ellas no, nunca lo han sido. Y son simplemente entidades que se encuentran vagando en este plano,
plano de bajo astral y no han tenido la oportunidad de encarnar como humanos, porque claro, necesitas un nivel un poquito mayor de conciencia para estar en este plano medio, antes de alcanzar el plano superior. ¿Todos podemos percibir el plano espiritual o los planos astrales? Pues la realidad es que sí, todos podríamos percibirlos y es aquí donde viene el inconveniente, porque podría nos habla de una posibilidad. Todos tenemos la posibilidad de percibir estos planos, pero no significa que la ocupemos o que estemos dispuestos a verlas. ¿Por qué? Primero que nada, por el simple hecho de no creer que existe, de no creer posible que podamos verla o el no querer verla, y estas están perfectamente bien. Todos tenemos distintos ritmos. Pero si tú eres una persona hipersensible o una persona que está más centrada o que le interesan los temas espirituales, pues te va a ser muchísimo más sencillo ver este plano y también estar en contacto con todo lo que en él habita. Como lo platicábamos, hay muchísimos tipos de entidades en estos planos de bajo astral. Algunos que son fallecidos, es decir, que tuvieron un cuerpo físico, y algunos otros que nunca lo han tenido. En el caso de los fallecidos, tienen que haber pasado por situaciones muy específicas para estar en ese plano de bajo astral. Tienen que haber vivido una experiencia humana de mucho miedo, de mucho dolor, de mucho sufrimiento y sobre todo una vida alejada de la conciencia, alejada de la luz y del contacto con sus propias emociones positivas y sus propias acciones o pensamientos positivos, independientemente de la religión. Aquí el dogma no tiene nada que ver. Lo único importante y lo único que se refleja en el plano espiritual y en tu cuerpo espiritual, pues son las acciones sinceras, las creencias sinceras, emociones y energía honesta que tengas y que pues bueno, de preferencia debería estar más aunada al amor. Las personas que vivieron este tipo de experiencias muy fuera de lo que comento y muy alejada de la conciencia, de la espiritualidad o del simplemente ser personas buenas, llegan a tener muchas dificultades en el momento del fallecimiento. Con esto, no quiero que pienses que tu ser querido fallecido está en este plano de bajo astral. La verdad es que esto es muy, muy raro que pase y requiere de situaciones bien específicas para que llegue a suceder, que nos dan a que el 0.001% pueda llegar a ese plano. Entonces, es bastante difícil. Hay muchos tabús, por ejemplo, con las personas que cometen suicidio, que se quedan en este plano. Pues déjame decirte que por experiencia mediúmnica con mis clientes, esto no es así. Las personas que llegan a cometer suicidio llegan a el plano de luz, pero tienen que sanar algunas cosas. En ningún momento están en un plano de bajo astral, por el simple hecho de haber cometido suicidio. Entonces, sabemos que hay fallecidos que puedan estar en ese bajo astral y ese bajo astral es un lugar lleno de bastante oscuridad, de bastante miedo y sufrimiento. Los fallecidos que se encuentran en ese plano, por supuesto que pueden salir de él, pero requiere una sanación y que sean capaces de ver la luz que ellos tienen. Aquí es donde viene una prueba más para ellos que también nosotros en vida tenemos, el ser capaces de ver nuestra luz, de entrar en contacto con la conciencia y de no aferrarnos a las cosas materiales como lo es el cuerpo físico y las pertenencias. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que ya ni siquiera tienen un cuerpo físico? Pues bueno, su instinto es querer seguir aferrados a cualquier cosa del plano material. Entonces intentan estar cada vez más cerca de ese plano en lugar de seguir su proceso de sanación. Esto hace que se genere muchísima más confusión, muchísimo más miedo dentro de ellos.
Ahora que hemos entendido estas bases, podemos pasar a nuestro tema principal, que es de dónde vienen los poltergeist o por qué se producen. Y aquí tenemos dos opciones para que esto se produzca. La primera de ellas es encontrarnos en el lugar correcto, o en este caso el lugar incorrecto. Quiero decir que estemos en un lugar donde haya ocurrido algún hecho traumático. Una guerra, un lugar donde se produjo mucho sufrimiento, como un lugar de torturas, un lugar donde murieron personas, etc. Estos lugares están cargados con un eco potente que se sigue repitiendo o, como solemos decir, que se sigue escuchando. Pero no todas las personas pueden escucharlo. Si una persona que no tiene esta sensibilidad o que no le interesan estos temas pasa por un lugar así o está en un lugar así, tal vez nada suceda. Tal vez solo se sienta un poco raro o diga, oh, esta no es la casa o el lugar en el que me gusta estar. Pero en cambio, si va una persona que es sensible, que le interesan estos temas, o una persona que ya tiene esto mucho más despierto, va a sentir miedo, va a sentir sufrimiento y va a poder estar en contacto seguramente con las energías o entidades que se encuentren en ese sitio. Sobre todo, y aquí hago un paréntesis, porque no nada más porque tú tengas una sensibilidad significa que vas a ser como la carnada o la presa de estos lugares y estas entidades. No. Para que esto suceda, tiene que haber una combinación de varias cosas. Y es que tú seas una persona sensible, lo sepas o no, y estés pasando por un momento vulnerable de tu vida, con cambios, con situaciones mentales estresantes, situaciones emocionales que no te ayudan, y pues bueno, ahí sí que tu sistema energético baja y este tipo de energías pueden afectarte. Vamos haciendo la suma para no perder el hilo de esto. Y es que, en primer lugar, tenemos a este ser, entidad o fallecido que se encuentra en un plano astral bajo con muchos desbalances, miedo, sufrimiento, dolor y enojo. En segundo lugar, que se encuentre en un sitio donde haya ocurrido este sufrimiento, tal vez un lugar donde el mismo ser falleció, donde lo torturaron, etc. Y en tercer lugar, necesitamos a una persona que sea sensible, lo sepa o no, y que se encuentre en un momento un tanto vulnerable de su vida. Estas tres cosas en conjunto sí que nos pueden dar una receta para que se produzca un encuentro paranormal, pero no específicamente un poltergeist. Recordemos que el poltergeist es cuando hay manifestaciones físicas. En la mayoría de los casos, cuando ocurre algo así, la persona solo se sentirá mal, se sentirá drenada, se sentirá con miedo, muy cansada, que tendrá pesadillas y con una energía bastante baja. Pero aquí hay otro ingrediente que puede resultar en poltergeist. Todo esto junto y sumando a que ese ser, esa entidad, de verdad tenga una potencia negativa muy grande, que tenga muchísimo enojo, muchísimo coraje, es lo que va a hacer que pueda representarse en el plano físico, ya sea un fallecido que tiene mucho enojo, mucho sufrimiento o muchas ganas de hacer daño, y hablo de muchísimas, puede representarse en el plano físico. Eso, o una cosa mucho más común, porque no es muy común que los fallecidos o entidades similares tengan tanto poder, sino que es más común que haya otro tipo de entidades que son las demoníacas. Estas, ojo, sí que pueden hacer muchísimo en nuestro plano físico por el simple hecho del tipo de entidades que son, pero ya entrar en este tema nos requeriría otro episodio. Así que si estás interesado o interesada en este episodio, por favor déjame tu comentario aquí en el podcast. En este caso vamos a seguir comentando acerca de ese otro tipo de entidades, es decir, los fallecidos o estas entidades de bajo astral, pero no demoníacas. Si ese tipo de entidades llegan a tener esta energía, se produce una representación física donde es real que pueden desde hacer ruidos, mover cosas, lanzar objetos,
lastimarnos físicamente, arañarnos, golpearnos, entre otras muchas cosas. No sucede de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso en el cual nosotros los dejemos pasar, sí, literalmente los dejamos entrar. Pero en muchas ocasiones, y en este ejemplo que estoy dando, no es así. Normalmente los dejamos pasar de una forma inconsciente. Cuando dudamos de nosotros, dudamos de nuestra luz, de la luz en general, dudamos acerca de nuestro valor como personas. Estamos en un momento, como lo comentaba, vulnerable energéticamente, pues pueden sentirse atraídos y sentir que la puerta pues está abierta. Y es que sí, está abierta. El segundo caso es cuando nosotros invitamos directamente a la entidad. En la primera opción veíamos que era estando en el sitio, estando en el lugar donde la persona pudo haber muerto o alguna situación muy traumática pudo haber ocurrido, como algún tipo de guerra o algún tipo de tortura. En la segunda opción no necesitamos estar en el lugar específico, sino que es invitando directamente a la entidad. Y aquí se van a preguntar, ¿pero cómo vas a hacer esto y quién querría hacer eso? Pues bueno, aquí es donde un poquito la falta de sentido común entra en juego y muchas veces incluso la ignorancia acerca de los temas espirituales. Y es que ahora es muy común que veamos reels, TikToks o cualquier otro video acerca de cómo hacer algún ritual y eso pues no sabemos qué es realmente lo que estamos haciendo y podemos abrir puertas. Así que mucho cuidado. La famosísima Ouija. Sí, esto también abre puertas o puedes dejar entrar a ciertas entidades y a ciertos seres que por lo general no van a ser positivos. Abro un paréntesis para decirles que el tarot no abre puertas, ¿sale? El tarot no va a hacer que tú invites a una entidad a tu casa porque no es un sistema de comunicación, es un sistema de autoconocimiento y es un sistema arquetípico. No tiene nada que ver con la comunicación con otros mundos o espíritus, es una comunicación con tu propio interior. Entonces, tú decidiste un día que querías jugar a la Ouija o que querías hacer un ritual que viste en TikTok para gustarle a alguien y no te diste cuenta que estabas llamando ciertos espíritus. Aquí es donde se puede combinar lo anterior, que por mala suerte te hayas contactado con alguna entidad bastante fuerte o, como lo dijimos anteriormente, de bajo astral y de mucho sufrimiento, y esto pueda derivar en ya sea una experiencia paranormal, pero no poltergeist, o en casos muy limitados o muy improbables que suceda un poltergeist. Pero en definitiva no es imposible. Entonces, ya sabes, en algunas ocasiones las películas, las series, sí tienen algo de realidad. Espero que hayas disfrutado de este episodio y en las siguientes semanas continuaremos con nuestro especial de Halloween. Te mando muchos abrazos y recuerda, todos los comentarios y sugerencias para este especial los puedes dejar en la cajita abajo.